¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Mira, hoy abrimos el programa para analizar qué dejó el debate presidencial desde una mirada de género. Tenemos a nuestra primera invitada, ella es becaria doctoral del CONICET, licenciada en Ciencia Política y además integra el Observatorio de Datos Data Género, Carolina Glasserman Apicella. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer. Un gusto para mí tenerte acá para pensar qué nos dejó este debate de ayer, que tuvo altísima audiencia, muchísimo interés en la población, en la ciudadanía. Y hoy, por supuesto, los análisis en los medios, los análisis políticos, y acá le vamos a dar la mirada desde una perspectiva de género. En principio, ¿cuál es tu mirada? Mira, en relación a la cuestión de género que nos dejó el debate, es importante hacer algunas aclaraciones. Justamente esta mañana salimos desde Data Género a aclarar esto que Milei viene negando hace mucho tiempo, que es lo que para él es una inexistente brecha de género en términos de ingresos, ¿no? Lo primero que tenemos para decir en tanto mundo del trabajo y mujeres es que hay tres tipos de brechas que afectan el ingreso y la permanencia de las mujeres en el mundo del trabajo. La primera es las estrictamente laborales. Las mujeres muestran peores datos en la tasa de actividad, más baja, en el desempleo, más alto que los varones, en la subocupación, digamos, la sobrecarga en las tareas de cuidados que tienen las feminidades, en general las identidades feminizadas, hacen que se inserten peor en el mundo del trabajo. Después tenemos las brechas por cuidados, ¿no? Que se vinculan a estas primeras que menciono. Las mujeres hacen más tareas de cuidado no remuneradas en el hogar y domésticas. Y después llegamos a la que justamente Milei niega, ¿no? Que son las brechas en los ingresos. ¿Por qué la Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género muestra que las mujeres ganan un 27,7% menos? Porque si bien a igual tarea pueden ganar lo mismo, las mujeres se insertan mayormente en empleos peor remunerados. Esto es, tareas feminizadas, el trabajo de casa particular, la educación, la salud, con lo cual son tareas peor remuneradas y muchas veces en menor tiempo porque tienen que conciliar con las tareas no remuneradas en el hogar. Con lo cual, las brechas sí existen en el mundo del trabajo y fácilmente, como decía ya el candidato Sergio Massa, se pueden googlear y encontrar los datos en la Dirección Nacional de Economía e Igualdad de Género, ¿no? Para romper con este negacionismo en términos de lo que el candidato Milei niega, el patriarcado y la existencia de esa desigualdad. Que incluso ya lo había dicho en el debate anterior, porque Miriam Bregman se lo había planteado y insiste con esta postura, habla de los promedios, que es cierto que hay algo de los promedios, pero que tiene que ver con que las mujeres dedican un tiempo, mucho más tiempo, a un trabajo no remunerado, y eso las obliga de alguna forma a salir del mercado de lo que es el trabajo pago, y ahí con menor cantidad de horas de trabajo, con trabajos peores pagos, precarizados, es donde efectivamente se gana menos, ¿no? Eso creo que hay que subrayarlo. ¿Vos pensás que le cambia el voto a alguien un debate como el de ayer? Mira, para mí el indicador en relación al tráfico de Google con las propuestas que el candidato Sergio Massa indicaba, fíjense que dijo en otra entrevista de prensa, etcétera, es un indicador de que algo puede estar afectando, ¿no? Esto es muy nuevo, ¿no? Es una segunda repetición de los debates presidenciales, pero creo que el tráfico en Internet nos da alguna pauta de que hay mucha gente mirando y mucha gente que se hace preguntas en relación a lo que pasa ahí. Puede ser que tenga un efecto. ¿Cuándo se resuelve? Hay estudios que muestran que mucha gente decide su voto en los últimos días. Efectivamente, en esta semana hay gente que todavía no sabe a quién va a votar. ¿Es así? Sí, efectivamente es así. En relación a los estudios de comportamiento electoral, al menos en América Latina, estos dictan que el voto se define incluso horas antes, ¿no? Afectado por la coyuntura de esos últimos días. Por eso para las campañas electorales es tan clave cuidar, digamos, los contextos tan cerca de la elección. Aún en casos como en este, donde efectivamente hay dos modelos de país antagónicos en pugna, aún así hay gente que puede llegar al cuarto oscuro casi sin saber a quién va a votar. Sí, efectivamente es así. Los sondeos de opinión, los más serios, muestran eso. Muestran un porcentaje importante de personas indecisas. Puede que tenga que ver con ese porcentaje importante que sacó Juntos por el Cambio en la primera vuelta, que todavía no ha decidido su voto. ¿Por qué lo que han mostrado distintos análisis de opinión
reflejan que las mujeres, y lo hemos conversado acá también después de la primera vuelta, por qué las mujeres son más reactivas a un candidato como es el líder libertario en relación a un candidato de la ultraderecha. ¿Qué hay? ¿Por qué hay menos mujeres que lo eligen, no? Mira, por un lado, los sondeos muestran efectivamente esto que vos decís, que el voto de Milei es un voto que está masculinizado. En relación a las razones, uno podría hipotetizar que hay una socialización compartida, ¿no? En el marco del patriarcado, a las mujeres nos socializan de una manera más de cerca de la ternura, de la pacificidad. Esto lo que llaman muchas autoras como pares binarios, ¿no? Como fuerza, tranquilidad, con lo cual hay una socialización compartida que hace que puedan inclinarse a decidir por opciones más de izquierda o de progresistas, ¿no? Hay un estudio de María Laura Tajina que hace poco mostró cómo si bien agregados varones y mujeres no explica demasiado el voto de la democracia a la fecha en Argentina, sí, si desagregamos varones y mujeres con distintas variables, nos da que las mujeres son más progresistas. Por ejemplo, mujeres que trabajan fuera del hogar suelen inclinarse mucho más por opciones progresistas que varones que trabajan fuera del hogar. Mujeres laicas contra varones laicos, lo mismo, suelen inclinarse más las mujeres por opciones progresistas que los varones. Y también mostraba, por ejemplo, mujeres divorciadas, separadas, se inclinan más por progresismo que varones divorciados y separados, ¿no? Hay algo del comportamiento femenino que se inclina más por lo progresista, por lo de izquierda. Entonces, efectivamente, el voto de las mujeres es fundamental en esta elección, sobre todo para frenar a una ultraderecha que está en... Digamos que el riesgo es que efectivamente gane la elección el candidato Javier Milei. Estamos como muy metidas y muy metidos en lo que va a pasar en una semana, en un poquito menos de una semana, este domingo, pero la elección de diputadas y diputados, de senadores y senadores ya terminó, o sea, eso ya está definido. ¿Cómo quedó el mapa del Congreso desde una mirada de género? Eso te vamos a presentar ahora, tenemos un informe. Una vez más, y a pesar de la Ley de Paridad de Género, sancionada en 2017, no se alcanzó el 50% del cupo femenino en las bancas del Congreso Nacional. En la Cámara de Diputados, incluso se registró un leve retroceso del 42% al 41%. En el Senado, la cifra no varió. 31 de las 72 bancas serán ocupadas por mujeres. El fenómeno se explica a partir de dos factores: la sobreabundancia de encabezamientos masculinos y, por otra parte, la fragmentación partidaria. En ese sentido, la irrupción de la Libertad Avanza aumenta la disparidad. Llaman la atención los casos de las provincias de Chubut, Chaco, La Pampa y San Luis, que no aportaron mujeres a la Cámara Baja. Además, hay que tener en cuenta que muchas de las mujeres que ingresan a las cámaras poco tienen que ver con los feminismos o la agenda de género. Si a esto le sumamos un Congreso que de por sí está masculinizado, resulta sencillo comprender que el avance en proyectos relacionados a la ampliación de derechos requerirán de acuerdos y mayores esfuerzos. Hoy, en Punto Género, te contamos todo sobre la nueva composición del Congreso. Invitamos a Carolina Glasserman Apicella porque desde Data Género vienen haciendo un seguimiento desde antes de las elecciones, desde cómo estaban integradas las listas, de alguna forma proyectando lo que iba a pasar y ahora contabilizando efectivamente, que la paridad sigue siendo una utopía, ¿no? A pesar de que es una ley desde el 2017 aprobada por este Congreso. ¿Cómo dar vuelta a esto? Así es. Bueno, para pensar la paridad, yo propongo hacernos 3 preguntas, ¿no? Que son, ¿cuántas son? Que es un poco lo que contaba el informe. ¿Quiénes son? Que también había una referencia sobre que hay mujeres que no tienen una sensibilidad quizás con las cuestiones de género. ¿Y dónde están? O sea, ¿dónde participan las mujeres cuando participan? Como bien mencionabas, este año hicimos un gran trabajo con Data Género, un proyecto que llamamos Candidatas, que nos acompañó Ojo Paritario, la FES, donde monitoreamos candidaturas y resultados, ¿no? Y ahí vemos, como bien mencionaba el informe, que hay muy pocos encabezamientos legislativos femeninos, lo cual después impacta en la composición total del cuerpo. Vamos a pasar de una Cámara de Diputados de 116 diputadas a una Cámara de Diputados de 109
diputadas. ¿Esto es por qué? Porque la mitad de los distritos, la mitad de las provincias tienen poquitos diputados y diputadas en juego, ¿no? Hay 12 distritos que tienen entre 5 y 6. Entonces ponen en juego 3 o 2. Si esos 3 o 2 los encabezamientos son masculinos y además le sumas la fragmentación, como decía el informe, ¿no? Si los 3 entra un encabezamiento de Unión por la Patria masculino, un encabezamiento de Juntos por el Cambio y otro de Libertad Avanza o un partido provincial, esa renovación es puramente masculina, ¿no? Como esos casos que se mencionan en el informe. Entonces hay que tener en cuenta siempre, para pensar en la paridad, la magnitud del distrito y la fragmentación, ¿no? Siempre que sean listas cerradas, como en el caso de nuestra Cámara de Diputados. Y en el Senado pasó algo que se compensa, ¿no? Buenos Aires y San Luis pierden una senadora, pero Jujuy y Río Negro ganan una, ¿no? De 1 a 2. Con lo cual siguen siendo 31 senadoras, lo que da un resultado del 43%. Ese sería el cuántas son, ¿no? Pero es importante hacernos la pregunta sobre quiénes, ¿no? Conversando con diputadas que ejercieron su mandato en los 90 o principios de los 2000, ellas siempre hacen referencia a algo así como que entraban las aguerridas, las que más se le paraban al liderazgo partidario y que lograban colarse en una lista que solamente tenía un piso del 30% que muchas veces funcionaba como techo, ¿no? Con la ley de cupo en el 91. Hoy, al haber la paridad, entran más mujeres, pero no todas tienen una sensibilidad de género, no todas están dispuestas a colaborar interpartidariamente, y así vemos cómo la agenda de género se ha estancado el último tiempo en la Cámara de Diputados. Sí, y un tema clave que lo hemos tratado también acá en el programa es que particularmente en esta elección hubo una decisión deliberada, incluso desde el oficialismo, de no incluir feministas en las listas, o por lo menos no estaban en lugares expectantes, ¿no? Y esto creo que es lo que va a redundar en el debate, los debates que van a caracterizar la Cámara de Diputados en los próximos años. Digo, más allá de quién sea el presidente que resulte electo. Creo que esto es clave y después, así como ha sido clave que la ley en su momento de cupo en el 91 y después la de paridad en el 2017, sí han generado un ingreso mayor de mujeres en las bancas con compromiso, con perspectiva de género, que ha cambiado el debate de los temas. Han entrado otros temas y esto a veces se naturaliza y no se toma en cuenta, pero toda la agenda que tiene que ver con violencia de género, con ampliación de derechos para niñeces, ¿no? Para los sectores más vulnerables, tienen que ver con esta agenda que ponen en juego los feminismos, ¿no? Las candidatas incluso transversalmente, como hemos visto en la educación sexual integral o en el caso del aborto, ¿no? Cómo se llega a consensos transversales de las principales fuerzas políticas, pero se suman los votos así en temas que tienen que ver con ampliación de derechos, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ¿no? Por citar algunos. Con lo cual va a ser clave qué va a pasar en relación a esto, porque sí, si han entrado mujeres en menor proporción, pero además sin un compromiso con esta agenda, evidentemente va a ser mucho más difícil ampliar derechos, ¿no? Sí, como vos mencionás, ha habido una suerte de chivo expiatorio, ¿no? Como una culpa hacia cierto progresismo, incluso al feminismo con todas las letras, de algún estancamiento en el gobierno, o inmovilismos, o falta de poder cautivar, digamos, una mayor cantidad de votos, ¿no? Pero a la vez tenemos por otro lado cómo las mujeres con su voto, como decíamos recién, son clave para evitar que una persona negacionista, autoritaria como es Javier Milei llegue a la presidencia, ¿no? Y ahí hay una contradicción y creo que desde los feminismos tenemos que pararnos y decir, las mujeres son clave, ¿cómo pueden ser clave y a la vez el problema, ¿no? Sí, utilitarias te diría. Ahora son utilitarias porque es necesario este voto y desde ya es necesario y es clave, pero ¿por qué su voz, o sea, no fue tenida en cuenta? O sea, como protagonistas, ¿no? Me parece que esto es parte del aprendizaje que nos deja también este proceso electoral en este año, ¿no? De qué es lo que está en juego y por qué fue un chivo expiatorio, en todo caso, nuestras luchas a la hora de ofrecer una propuesta electoral. Sí, los partidos políticos siguen siendo espacios masculinizados, ¿no? Si uno hace un poco de zoom y hace un abordaje más cualitativo, cuando habla con las diputadas, con las candidatas en general, hay lugares de confraternización de varones y solo para varones, grupo de WhatsApp, el vestuario del fútbol, digo, sigue habiendo espacios que son solo para varones. Y eso creo que se vio a flor de piel en esta elección. Por ejemplo, me gusta dar un dato de
que solamente en el país, en el periodo 23-27, va a haber 15% de intendentas, ¿no? La proximidad, que es ese lugar de poder, solamente tiene en su cabeza a 15% de mujeres en el país. Que significa un pequeño aumento porque históricamente en los últimos tiempos fue un 10%. Sí, ¿no? el 2019-2023 era del 13%, Claro. 12,9%, y se sube 2 puntos porcentuales. Igual es una cifra ínfima, lo que nos permite también contrastar, ¿no? Cómo funcionan las medidas de acción afirmativa con la paridad. Claro. Que me gustaría decir que este fue el primer año donde Ojo Paritario, que es esta organización que hace activismo, acompaña a las candidatas y sobre todo se ocupaba de impugnar las listas cuando no cumplían con el cupo y después con la paridad. Este fue el primer año donde no hubo que impugnar listas, ¿no? Esto es algo para celebrar. Efectivamente funciona la paridad. Pero cuando vamos a los cargos uninominales, vemos que las mujeres estamos lejos de participar y ahí cuando decimos esto funciona, porque de por sí los partidos no empujan a las mujeres. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. Vamos al primer corte y ya volvemos. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bloque de Punto Género. Mira, en este espacio te vamos a presentar a Candela Cabrera. Ella es directora de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud y vienen trabajando a lo largo de esta gestión en mejorar la atención desde el sistema de salud a niñeces y adolescencias trans. Acaban de sacar 2 nuevos cuadernillos, uno dirigido a la familia y otro a los profesionales de la salud, y queremos conocer qué han hecho en estos años justamente para mejorar la aplicación de lo que es la Ley de Identidad de Género, específicamente dirigida a niñeces y adolescencias trans. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, sé que han hecho muchísimo trabajo, han venido capacitando a profesionales de la salud, especialmente en cómo atender a las niñeces trans, que son temas que no son nuevos, pero tal vez para profesionales de la salud sí lo son, ¿no? Sí, no son nuevos y además uno piensa que la Ley de Identidad de Géneros tiene ya 11 años, 12, y en ese sentido su plena implementación todavía es necesario seguir trabajándola con una serie de políticas públicas. Nosotros desde el Ministerio de Salud, con la creación de la Dirección de Géneros y Diversidad, hemos podido en estos 4 años avanzar muchísimos, estamos muy orgullosos y puntualmente muy orgullosos de esta línea de acción de poder haber generado políticas públicas y trabajo a nivel federal con cada una de las provincias
tendencias que cuanti y cualitativamente han implicado un avance exponencial en el acceso a la salud de las niñeces y adolescencias trans. En este sentido, no solo una serie de materiales para equipos de salud que no son de capacitación, sino que son de incidencia en el sistema para que el sistema acompañe además desde una perspectiva de género, de diversidad, de escucha en un proceso que sabemos que es singular y que en cada niñez y cada adolescencia es propio e individual. Y en ese sentido, por allá por el 2020, aún en medio del COVID, hicimos las primeras recomendaciones para la atención integral de las niñeces y adolescencias, que incluso en su último capítulo tiene como había que tratar a las niñeces en la situación de la pandemia y del COVID, y luego año tras año hemos ido incrementando esos espacios de formación, de capacitación. Llevamos más de 430 profesionales, desde pediatras, equipos de salud interdisciplinarios, eviatras, también todo lo que es el personal administrativo, en lo que son los talleres de trato digno. Sabemos que el primer ingreso al sistema de salud son esas personas que nos reciben y que ahí donde no es reconocido, como marca la ley, el nombre, el derecho a la identidad de género, es la primera barrera de acceso y que además genera mucho sufrimiento, no solo en esa niñez y esa adolescencia, sino también en el entorno y en la familia que acompaña. Así que son una serie de materiales y de acciones y de políticas públicas que también nos han permitido georreferenciar los espacios de atención. Eso es muy importante, Sí, ¿no? Eso es sí. clave porque, bueno, hay un sitio en la página del Ministerio de Salud, después vos la podés decir con precisión, pero que permite saber en cada provincia cuáles son, podríamos decir, los consultorios amigables o que están especializados en niñeces y adolescencias trans. Y esto es realmente un paso muy importante para favorecer el acceso. ¿Cuántos? Alrededor de 400 y pico son, ¿no? Son 317 en lo que es el mapa que está actualmente. Estamos terminando la actualización y subiéndola en los próximos días y aumentó un 54% los espacios de atención. A mí me importa decir esto porque es un número que da cuenta de esto que les decía, de cómo cuando el Estado está con políticas públicas acompañando las legislaciones en su implementación, esto se traduce efectivamente en una garantía de derechos para la población. ¿Hay alguna página o algún número que podamos difundir? Se ingresa al Ministerio de Salud, se pone mapa de efectores en hormonización, en la atención de niñeces y adolescencias, y ahí está disponible. Sino también, bueno, mapas de efectores, se encuentra muy sencillo. Y hay otra cuestión que es importante de la georreferenciación, porque por un lado están georreferenciados de acceso para la población, y por otro lado también van a poder acceder al recursero, que está también aparte, que replica los mismos lugares, pero que son dos vías de entradas. Y lo otro importante es que no solo estos espacios de consultorios integrales, como les llamamos, están en las cabeceras de las grandes ciudades de provincias, sino que también hemos podido ir trabajando a partir de estas capacitaciones y este diálogo a nivel territorial con los equipos de salud. Y desde ya yo quiero poner en valor el enorme esfuerzo que hacen los equipos de salud por capacitarse, por conocer la ley de identidad de géneros y por ser parte de un acompañamiento que, como bien muestran los cuadernillos que toman las voces de las familias, es de la mano de las familias, es respetando y escuchando las voces de las niñeces y las adolescencias y también las organizaciones de la sociedad civil. La verdad que ahí hay que poner en valor todo el empuje que han tenido esas familias y esos entornos para acompañar y para poder estar en estas condiciones en las que estamos. Y Argentina es pionera en esto, Sí. y además es observada desde otros países como un faro, ¿no? Hoy por hoy hay otros países, como en algunos estados en Estados Unidos y en otros países de la región, donde en realidad lo que se quiere es coartar el derecho de las niñeces y las adolescencias trans a su autodeterminación de acuerdo a su identidad autopercibida o a la medicalización de estos, o a la patologización en todo caso, de estas identidades como si se tratara de enfermedades, ¿no? Y esto creo que es importante subrayarlo, porque Argentina, con su ley de identidad de género, justamente lo que ha hecho es despatologizarlo.
¿qué se reciben denuncias en relación a que todavía hay profesionales o hay centros de salud que no respetan la ley de identidad de género? ¿Dónde se puede denunciar en todo caso si esto ocurre? Bueno, está el 0800 de salud sexual, 0800-222-3444. También está el mail de la Dirección de Géneros, que después... Me dicen que está en pantalla, ahí Sí, está. Bien. ahí está. Mira, más que denuncias, lo que se reciben son consultas para ver en qué lugares se pueden ir en el sistema de salud a las consultas, ¿no? Y eso para nosotros es muy importante porque no solo es que este número del Ministerio de Salud está a disposición y la población lo identifica como un espacio donde tener información clara y oportuna respecto a los espacios, sino porque además también nos permite acompañar y dar información. Queda un gran trabajo para seguir haciendo con el subsistema de obras sociales y privados, también para que reconozcan esta ley y reconozcan... ¿Porque todavía no la reconocen? La reconocen, pero hay barreras, como también hay en el ¿No quieren hacer cobertura de los tratamientos? A veces se dan situaciones de discriminación o de solicitud de determinados certificados. También está el tema del trato digno, ¿no? Cuando son los carnés de las obras sociales y una niñez ha decidido no hacer el cambio registral porque está en su derecho de no hacerlo. Bueno, hay que acompañar y fortalecer. ¿Todavía? ¿A 12 años casi de la ley? Miren, les voy a contar algo porque me parece que es una muy buena experiencia de una política pública en la comunidad Ramón Carrillo, que hay un centro de atención integral ahí, la ex Montes de Oca, ahora llamada comunidad Ramón Carrillo, tienen un centro integral y se encuentran con una familia que había sacado un crédito para pagar un abogado en privado porque no podía hacer el cambio registral en la justicia, digo, para sacarlo de que no es solo, como sociedad tenemos que seguir trabajando mucho en fortalecer el respeto de la ley de identidad de género. No es necesario ir a la justicia. Para hacer el cambio registral de una niñez, sí, pero no lo querían hacer. No lo querían hacer. Y ahí lo que resuelve el hospital es que el propio sistema jurídico, el propio área de jurídicos del hospital acompañe a esa familia a poder hacer los cambios registrales. Lo que quiero decir con esto es que... ¿Pero no es un procedimiento administrativo? Y sí, pero hay barreras. Pero digo, ¿por qué a la justicia si es un procedimiento administrativo? No, porque se hace en el registro civil. Sí, no, pero se hacen las niñeces, Tiene que haber un defensor. Sí, pero para el cambio registral, claro, sí, pero no lo querían hacer el cambio registral. Y hacían dar determinadas vueltas y barreras que hacía que se requiriera. Entonces, es muy importante advertir a la población en estos derechos que la asisten y en este acompañamiento. Por eso es tan importante estos cuadernillos de comunicación a las familias. ¿Estos cuadernillos se pueden bajar de la página? Sí, se pueden ¿Son de bajar, acceso digital? Sí, son de acceso digital y absolutamente todos los materiales están en la página, también este tríptico que es para población. Estamos distribuyendo todos los materiales a todo el país, a todas las provincias para que estén a disposición en el sistema de salud. Hemos hecho también afiches para los consultorios, o sea, es toda una línea de trabajo integral que acompaña. Ahora, ¿quedan barreras? Sí, hay barreras y me parece que en el cuadernillo de familias las familias pueden ir contando, por ejemplo, cómo tienen que frente a cada consulta en el sistema de salud muchas veces anticiparse a esa consulta para no encontrarse ahí con una situación de discriminación porque no se respeta algo tan simple como el nombre elegido por esa niñez. Entonces, el trabajo es cotidiano, es arduo y hemos logrado mucho. Los números nos lo dicen también, que son importantes, pero queda mucho trabajo aún por hacer. Muchísimas gracias, Candela. Bueno, ahí está como un ejemplo también de lo que es la política pública. Hay una ley, pero también después se requiere la decisión política de implementarla, el presupuesto y acompañar desde el Estado en la capacitación, en este caso, a profesionales de la salud, con implementación a partir de cuadernillos, con información, con la posibilidad de hacer denuncias cuando se vulneran los derechos y de esto se trata
lo que se ha hecho desde esta Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Salud para favorecer la implementación de la Ley de Identidad de Género en lo que hace al capítulo de salud para las niñeces y adolescencias trans. Seguramente falta, pero el camino está trazado. Vamos a cambiar de tema completamente, pero tiene que ver con la salud. Pero la salud desde otra mirada, desde otro enfoque. Tiene que ver con la salud mental de adolescentes también, un tema clave que seguramente lo escuchaste a tu alrededor o en los medios de comunicación, y es el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes, ¿no? La problemática de la adicción al juego a través de lo que puede ser un celular, porque se apuesta de todo y es por plata. Así presentamos el tema. La escena se volvió común en cualquier escuela secundaria. Grupos de alumnos absortos en sus celulares realizando apuestas online, ganando y perdiendo dinero a gran velocidad, mientras que las docentes observan con preocupación y sin saber cómo desactivar la bomba que tienen delante de sus ojos. Puede sonar exagerado, pero no lo es. La ludopatía digital es una de las principales adicciones del siglo XXI. En Argentina, los juegos de apuestas son legales y pueden publicitarse libremente. En los casinos virtuales y sitios de apuestas deportivas intervienen influencers, ex participantes de Gran Hermano, modelos, actores y músicos que comparten publicidades pagas sin ninguna advertencia. A la publicidad permanente se agrega el hecho de que este aumento se encuentra directamente asociado al crecimiento de otros consumos, como alcohol, drogas o redes sociales. De la misma forma, el promedio de iniciación bajó a 15 años, aunque psicólogos y psiquiatras especializados advierten que está recibiendo consultas de adolescentes de 12 años. ¿Afecta de la misma forma a chicas que a chicos? ¿Qué medidas se pueden tomar desde el Estado? ¿Son necesarias regulaciones o alguna legislación específica? Hoy, en Punto Género, analizamos a fondo el fenómeno de la ludopatía digital en adolescentes. Qué tema, ¿no? Qué tema. Y estamos con Débora Blanca, que es psicóloga especializada justamente en ludopatía y directora de Lazos en Juego, donde brindan atención y tratamiento a quienes están atravesando por esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estalló. Estalló. En los últimos meses, ¿eh? O sea, esto es de este año y de los últimos meses. El juego online, o sea, la ludopatía es la adicción a los juegos de apuestas. Y el juego online en nuestro país se legalizó a finales del 2020. Año de pandemia, de cuarentena. Durante todos los meses de cuarentena se dio algo inédito, que es que los casinos y los bingos estuvieron cerrados, como todos los establecimientos, pero eso nunca había sucedido en establecimientos que están abiertos las 24 horas, los 365 días del año. En nuestro país, preponderantemente el juego es presencial, es decir, personas que van a los casinos y a los bingos a jugar y que muchos de ellos se enferman por jugar. A finales del 2020, se legaliza en nuestro país las apuestas online. Eso significa que las personas ya no necesitan ir al casino o al bingo, sino que pueden apostar desde el celular o cualquier dispositivo. Hay una población que sigue yendo a los casinos y a los bingos. Por ejemplo, muchas personas muy grandes que pasan ahí horas y horas frente a las máquinas tragamonedas. Pero los chicos empezaron a apostar. El Mundial fue también una invitación fuerte porque dentro de las apuestas online están las apuestas deportivas. Y además muchos equipos de fútbol tienen como auspiciantes en la camiseta estas, no sé cómo se llaman, plataformas de juego. Totalmente, o sea... De apuestas, mejor exactamente. Dicho. Las apuestas deportivas es lo que viene ganando lugar. Vos podés apostar online a través del celular, a la ruleta, a las máquinas tragamonedas, al póker, a todos los juegos de azar. Pero lo que está ganando terreno son las apuestas deportivas. En un país como el nuestro, donde el deporte y especialmente el fútbol tiene un lugar tan importante, ¿no? La pasión que hay por el deporte. Y lo que estamos viendo los profesionales de la salud en estos últimos meses es un crecimiento alarmante de pibes que llegan a tratamiento con los padres que
se enteran que estaban apostando, que cuando llegan, muchos de ellos, llegan con deudas de juego. Deudas de juego. Sí, porque la ludopatía siempre implica un endeudamiento. O sea, como la persona se hace adicta a las apuestas, se retira, deja de jugar solo después de haber perdido todo. No se queda, si ganó, sigue apostando hasta que pierde. Y en este circuito de pérdidas, en la desesperación, empiezan a pedir créditos, que esto en los chicos es como una locura, pero lo tienen todo en el celular, las billeteras virtuales. O sea, viste, nos preguntan con qué apuestan. Claro, bueno, ¿de dónde sacan la plata? Por un lado, apuestan con el dinero que llevaron para el almuerzo, para comprarse la chomba o los libros, pero después, como la pandemia también cambió el modo de consumir, que es a través de billeteras virtuales, ya se maneja poco efectivo, entonces piden créditos o hay préstamos entre los chicos, se están dando fenómenos que es como si estuvieran jugando al Monopoly, ¿no? Y en realidad pibes que vienen con deudas, muy angustiados, problematizados, padres que no saben qué hacer. ¿Es en general un fenómeno más bien de varones que de nenas o de chicas? Sí, es especialmente. En el juego presencial, en los últimos años se había equiparado bastante la proporción de mujeres y de hombres. Si pensamos en las películas de los casinos, ¿no? En blanco y negro, ahí lo que se veían eran hombres apostando, y las mujeres eran las amantes o las hijas, ¿no? Las acompañantes. Bueno, con el empuje al consumo de las últimas décadas, las mujeres empezaron a enfermarse de las mismas cosas que los hombres porque empezaron a acceder al consumo. Entonces creció el alcoholismo en las mujeres, el consumo de cocaína, y también la ludopatía creció en las mujeres. Ahora, en las apuestas online y deportivas es más de los varones. ¿Y qué se puede hacer, a ver, frente a esta situación que estalla ahora, que con un crecimiento exponencial? Bueno, desde las familias pienso, cómo hablar con los chicos, qué medidas uno podría decir, o qué estrategias de prevención, por un lado en las familias, por el otro lado el Estado, ¿qué debería hacer? ¿Es necesaria alguna regulación? Bueno, son muchas preguntas, pero para pensar, ¿qué se puede estar haciendo? El primer detector de este problema fue la escuela. O sea, esto empieza a verse en las escuelas. Son los docentes los que empiezan a mandar mails preguntando qué hacer, porque observan que cuando toca el timbre para el recreo, los pibes, en lugar de juntarse alrededor de la pelota, se juntan alrededor del celular y están apostando. Los profesores empiezan a pedir, los docentes empiezan a pedir capacitaciones, empiezan a pedir charlas y empiezan a mandar notas a los padres para advertirles y para informarles que está habiendo problemas de consumo de apuestas. Entonces ahí empieza a moverse esto. Los padres muchas veces no saben que sus hijos están apostando, otras veces sí lo saben, pero lo naturalizan, es decir, no lo ven como algo grave, les da más temor que tomen alcohol o que fumen marihuana, es decir, le tienen más miedo a la sustancia que a las apuestas, ¿no? Y en esto hay que ser muy claro. Cuando hablamos de los adolescentes, que siempre es una etapa vital compleja, problemática, donde la identidad está ahí rearmándose, cualquier consumo puede quedar del lado de lo problemático, y las apuestas también. Entonces los padres tienen que saber que si los pibes apuestan tienen que hablar, no se debe naturalizar. Por otro lado, estamos en momentos de cambios de paradigmas. ¿Qué es trabajar hoy? O sea, se habla de ganar dinero, no de trabajar. Entonces los chicos quieren ganar dinero, quieren ser youtubers, quieren ser influencers. Y lo que vos decías del Estado es muy importante. Sí, el Estado va a tener que empezar a regular. En España llevó 10 años la regulación de las publicidades. 10 años. ¿Y cómo es la regulación? Y, por ejemplo, publicidades, viste que en relación al cigarrillo o al alcohol, sí, es verdad, se reguló, sí, ya no se ven publicidades. Y la del cigarrillo llevó mucho tiempo por el lobby de las tabacaleras. Bueno, esto. Y acá también, y seguramente. Por eso te digo, en España 10 años, y lo que sucedió es que en Europa, en algunos países en donde se logró la regulación, bueno, las empresas apuntaron directamente a Latinoamérica y están todas acá. Y está todo desregulado. Y te voy a decir algo más, las redes sociales también son un gran problema, que es lo que los pibes consumen.
Los pibes quizás no miran mucha tele o no escuchan mucha radio, es a través de las redes. Y hay influencers que están pagados por los casinos, por las plataformas, donde promocionan apuestas, muestran lo que ganaron, empujan a los pibes a apostar. Claro, porque hay esa ilusión, ¿no?, de que te podés ganar mucha plata rápido y fácil. Exacto. ¿Se cura? ¿Cuál es el camino? La ludopatía, como cualquier adicción, se cura. En los pibes hay algo a favor, que es que quizás hay más un consumo problemático que una adicción. O sea, están en un momento crítico, les está pasando algo. Lo que pasa es que la época va otorgando los disfraces de las patologías, ¿no? Qué sé yo, cuando nosotros éramos adolescentes esto no existía y mostrábamos de otras maneras la angustia de la adolescencia. Bueno, hoy son los consumos. Entonces tenemos que cuidar a los pibes, por eso el Estado, bueno, la industria, el Estado debe exigir a la industria del juego ciertos cuidados y las familias también, ¿no? Los padres, mirar a los pibes, charlar, sacar los celulares un poco de la mesa cuando se cena, cuando volver a mirarse un poquito cuando se habla, ¿no? Porque claro, no es de un repollo que salen los pibes. En la provincia de Buenos Aires hay un programa de prevención y asistencia a los, ¿se dice adictos al juego? Al juego compulsivo. Al juego compulsivo. Sí. Ahí en pantalla tenemos el teléfono para quien quiera consultar, pero tienen centros en distintos puntos de la provincia. Eso es importante también porque ahí hay un Estado que está presente por lo menos para intentar resolver el problema. Debería llegar antes, por lo menos en la prevención, dado que esta desregulación se hizo así, de forma tan abrupta, podríamos decir, sin pensar que podía traer estas consecuencias. Totalmente, pero nuestro país tiene esta particularidad, por lo menos en lo que respecta a la salud y la salud mental en particular, que quizás se pone más el foco en lo asistencial que en la prevención. En lo preventivo tenemos como ciertas dificultades ahí. Y acá imagino que con tanta plata que debe haber de por medio, bueno, esperemos que el tema se tome en serio, efectivamente. Muchas gracias, por favor, Débora, gracias a vos. por traernos este panorama, este tema que está preocupando a muchas familias. Vamos a un corte y ya volvemos con el último bloque de Punto Género. Agenda. Tenemos agenda para proponerte una actividad si tenés tiempo libre acá en la Ciudad de Buenos Aires. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
es el último bloque de Punto Género. Te decía que tenemos agenda, una propuesta, porque en el Museo Penitenciario Argentino, que está en el barrio porteño de San Telmo, hay una muestra muy especial, muy particular. Tiene que ver con las primeras 32 mujeres diputadas y senadoras que tras el golpe del 55 fueron detenidas y estuvieron ahí. Y estamos con la curadora de la muestra, ella es Vivian Elem, para que nos cuente un poquito más de qué podemos encontrar en esa muestra, en este museo tan particular que fue cárcel de mujeres hasta mediados de los 70. ¿Cómo estás, Vivian? ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación. La verdad que es una muestra que es una gran satisfacción porque era un dato que no se tenía, ¿no? Sabés que hay muchas periodistas y muchas investigadoras que han tratado el tema de las legisladoras. Sí, de hecho hay un libro que acaba de salir en la provincia de Buenos Aires, estuvimos comentándolo acá, que recupera las historias de estas mujeres que fueron presas. Claro, y no políticas. Se sabía exactamente cuántas habían ido presas, a dónde estaban presas, y muy fortuitamente yo me entero hace muchos años, hace bastantes años, que Lala Marín, que es una militante peronista, que después era una militante de la Resistencia, había estado detenida junto con Alicia Uguren en lo que era el Asilo Correccional de Mujeres, que es la cárcel de mujeres del Buen Pastor en San Telmo, y que habían compartido con Delia Parodi esa cárcel. Entonces, acá en la Cámara de Diputados hay un salón que lleva el nombre de Delia Parodi fue la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, mujer, allá de las elecciones después del 52. Entonces se suponía que ahí habían estado las legisladoras. Ahora, ¿quiénes, cuántas, cómo, dónde? Más no se sabía. Y hasta ahora que nombran de director a Oscar González, entonces él dice, creo que estuvieron detenidas ahí, estoy buscando a ver cómo puede ser. Entonces le digo, mira, yo sé que esa historia es ahí, y empezamos a buscar los registros junto a Graciela Fusco, empezamos a trabajar, a buscar los libros y los registros que había, y ahí encontramos a las legisladoras, que fueron 32 diputadas y senadoras, que a partir de septiembre, cuando se cierra el Congreso después del golpe del 55, el Congreso lo cierran en el 23, y entre el 21 y el 23, creo que es el 21 y el 23, ellas están todas detenidas y son llevadas a la cárcel regenteada por las monjas de la Orden del Buen Pastor. Había 5 cárceles en el país de mujeres y las 5 estaban regenteadas por la Orden del Buen Pastor. Una era Mendoza, Corrientes, la de acá, y Córdoba, que es la más famosa, y una más que no me acuerdo. ¿Y cuánto tiempo estuvieron detenidas? Y hubo distintas, algunas estuvieron un mes, otras menos, hubo 9 que salieron bajo la amnistía decretada por decreto de Frondizi en el 57-58. Se las acusaba de traición a la patria, digo, cargos asociación ilícita. Son gravísimos, sedición. Era la acusación de ellas, la causa era Juan Domingo Perón, traición a la patria y asociación ilícita. Y ahí estaban todas y todos, porque también estaban ministros, funcionarios, diputados, y ellas también. De hecho, hay algunos testimonios, sobre todo de Delia Parodi, donde dice que nunca se enteró por qué estaba detenida. Claro. Porque ni siquiera era por peronista, era por asociación ilícita. ¿Y en la muestra qué se puede encontrar? ¿Cuándo se puede visitar? Y la muestra, ahora el museo abre los domingos de 11 a 15, es en Humberto Primo 378, y bueno, en la sala, que es una muestra temporal, hay fotos, pero además está el listado completo de las detenidas, de las legisladoras, de las diputadas y senadoras, cada una con su fecha de ingreso, de egreso, y que
qué hicieron, digamos, porque hay muchas que llama mucho la atención, porque se sabía poco de ellas y han sido, ¿no? Viste que el tema de las mujeres, decir, bueno, se supone además, porque estas mujeres, la muestra se llama Del Congreso a la Cárcel y la inauguramos el año pasado en la Noche de los Museos y lo trabajamos junto con el Congreso, con la Comisión de Género de Diputados, que ella hicieron una muestra de fotografías, y era de la casa al Congreso y del Congreso a la cárcel, ¿no? Entonces había Carolina Barri, que ha investigado mucho sobre el Partido Peronista Femenino y Evita y demás, decía, no es ese el título, es del partido al Congreso y del Congreso a la cárcel. Y creo que eso es importante porque... Tenían trayectoria política. Tenían formación política, claro. Es decir, cuando Evita crea el Partido Peronista Femenino, de hecho hay una capacitación, pensá que se votaba por primera vez, ¿no? Y había que fiscalizar, había que empadronar, bueno, todo eso lo hicieron las mujeres que sí salieron de la casa a militar en ese momento y crean el Partido Femenino, Partido Peronista Femenino, y es trascendente eso porque Evita crea el Partido Peronista Femenino para darle ingreso a la política a las mujeres, ¿no? Evita por lo general la tenemos como el hada buena, que es la beneficencia o que es la fundación, y que luchó contra la beneficencia o la erradicó. En realidad lo que Evita, el valor que tuvo Evita en feminismo fue eso, ingresar políticamente a las mujeres, con voz, voto y decisiones. Y todas ellas integraron comisiones importantísimas de la Cámara de Diputados y de Senadores, fueron constituyentes, muchas de ellas fueron constituyentes, hay cuadros políticos importantísimos en lo que han hecho y que no están lo suficientemente valoradas. Quería destacar, además de esta muestra que está en el museo, que también se puede conocer la exposición permanente, ¿no? Porque veíamos ahí en pantalla algunos rostros, por ejemplo el de Celia de la Serna de Guevara Lynch, la madre del Che Guevara, que también estuvo detenida ahí en esa cárcel, así como Victoria Ocampo, entre otras mujeres, y la anarquista Salvadora Medina Orrubia, en 1931. Creo que a mí me resultó muy interesante, me enteré de todo esto a través de una nota que se publicó en Página 12 de Patricia Chayna y me pareció muy lindo para compartirlo acá en este espacio. Así que te agradezco por haber hecho este rescate, ¿no? Y ponerlo a disposición de quien quiera pasar por el museo acá en la Ciudad de Buenos Aires los domingos. Los domingos se puede visitar y encontrar un poco de estos retazos de la historia que tienen que ver también con esta casa, ¿no? La Cámara de Diputados, las primeras diputadas y senadoras que de la banca terminaron presas, ¿no? En un contexto político muy complicado de la Argentina. Muchas gracias, ¿eh? No, a vos, muchísimas gracias. Y es importante una cosa que es que pasaron 35 años con la ley de cupo para que las mujeres volvieran al Congreso, ¿no? Es cierto. Y hoy abríamos el programa justamente con el impacto que ha tenido la ley de paridad, y que todavía, bueno, la paridad sigue siendo una utopía. El domingo, bueno, a votar, nos volvemos a encontrar la otra semana porque el lunes es feriado, así que, bueno, que tengan buena semana, buena elección, defendamos la democracia. Hasta la semana que viene.